especial. Incluso me estaba gozando ahí en la adoración y en la alabanza y le dije a los muchachos, sigan, porque hay una unción poderosa en este lugar. ¿Cuántos lo creen que los cielos están abiertos aquí? Bueno, como le prediqué la semana pasada, los cristianos fieles no podemos detenernos en nuestro andar, no podemos detener nuestra avanzada, no podemos permitir que el enemigo nos detenga hacia nuestra meta. Porque si permitimos que el enemigo nos detenga, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios a nuestra vida. En muchas oportunidades, el enemigo trata de detenernos, porque sabe que si avanzamos a nuestra meta, estamos conduciendo una vida que agrada a Dios. Esto significa que no es que no vamos a atravesar problemas, que no vamos a atravesar circunstancias. Porque muchos cristianos me dicen, pastor, pero es que desde que yo le entregué mi vida a Cristo, ahora es que las cosas se me han puesto peores. Y es que nadie está exento al ataque del enemigo, y menos nosotros los cristianos. Usted no era nadie para Satanás hasta que decidió seguir a Cristo. Usted no era tomado en cuenta por el enemigo. Satanás no lo veía ni siquiera. Simplemente. Pero cuando usted se pasa para el bando correcto, para el lado correcto, a seguir a nuestro Rey y Salvador, allí es cuando empiezan los ataques del enemigo. Entonces, ciertamente no somos exentos de ese ataque. En numerosas ocasiones, Él va a atacar y Él va a tratar de desviarnos de esa realidad. Va a desviarnos de esa meta. Esos ataques ciertamente nos conducen al desánimo, nos conducen a la tristeza. Y el desánimo y la tristeza causan que renunciemos al campo de batalla. Es decir, que nos asustemos y digamos, ya, mejor me voy para otro lado. En otras palabras, le cedemos el territorio al enemigo. Y esto es algo que nunca ningún cristiano debe hacer. Y la razón por la que un cristiano fiel nunca le puede ceder el territorio al enemigo es porque si hacemos esto, estamos dejando de cumplir el propósito de Dios con nuestra vida. Cuando usted deja que el enemigo entre a su territorio, usted está dejando de hacer el propósito de Dios en su vida. Pero ahora la pregunta que surge es ¿cómo podemos mantenernos firmes en todo momento y no ceder ese territorio? Porque usted estará diciendo ahí, ajá, ¿y cómo hago? La realidad es que la respuesta a esta pregunta es bastante simple. La manera como nosotros tenemos que hacer para no ceder territorio a nuestro enemigo es recordar en todo momento nuestra convicción, que nuestra fe no es fundada en mitos, ni en leyendas, ni en políticas de hombre, ni lo inventó el chinito del abasto, ni lo inventó la señora que trabaja en la oficina y de repente inventó algo. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Es algo inamovible, no se mueve. Y sobre el nombre de todo nombre. Nuestra fe está fundada sobre el nombre de Jesús. Pero desdichadamente existen muchos que últimamente, incluso cristianos, no han tenido esa convicción sólida. No mantienen esa convicción inamovible. Y esa fe a veces se derrumba. Se derrumba por completo. Entonces, hoy quiero hablar cómo debemos edificar nuestra vida completamente sobre Cristo. Así que hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a profundizar y usted va a salir aquí hecho un arquitecto, un ingeniero del templo sagrado de Cristo, que es usted mismo. Amén.
Entonces hoy vamos a hablar de esa fundación de ese templo. Cuando nosotros entregamos, pasamos al frente y entregamos nuestra vida a Jesús como Rey y Salvador, nosotros estamos pasando a ser templo y morada del Espíritu Santo. Todo eso lo sabemos, ¿cierto? Pero a veces creemos que eso se construye solo y no es así. Vamos a buscar Mateo 7:24. Mateo 7:24. Lo deben de tener en la pantalla. Dice, repita conmigo. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, aquí pasa con muchos cristianos, y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Vamos a dejarlo ahí. No sé si captaron. Mire, a pesar de que nosotros no somos arquitectos, no somos ingenieros, no somos carpinteros, no somos albañiles, no trabajamos en el ramo de la construcción, nosotros alegóricamente somos constructores, edificamos estructuras a diario. La razón por la que digo esto es que en nuestra vida constantemente nosotros estamos construyendo, constantemente. Y dependiendo de esa construcción, de esa edificación que nosotros realizamos en nuestra vida, va a determinar nuestro futuro. Además, no podemos ignorar la realidad de que cuando aceptamos a Jesucristo, como lo dije al inicio, nos hacemos templo y morada del Espíritu Santo. Eso no lo podemos ignorar. Para que entiendan mejor lo que le estoy diciendo, fíjense lo que dice la palabra, lo que dijo Pablo en Efesios. Vamos a buscarlo, 2:19. Me dicen un amén cuando lo tengan. 2:19. Ah, es verdad que están las pantallas, gloria a Dios, ya se me había olvidado la cosa. Tecnificamos la cosa. Bueno, Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados. ¿Para qué? Para la morada de Dios en espíritu. Despierta a la persona que tiene a tu lado, dale con el codo, dile, eres templo y morada del Espíritu Santo. Para que entienda, despiértelo. Hay muchos que están dormidos, despiértelo. Mire, como podemos apreciar, todo cristiano fiel es templo y morada del Espíritu Santo. Eso es una gran realidad. Es una gran bendición. Pero para retener esa bendición en nuestra vida, para mantenerla, debemos y tenemos que constantemente construir y aparte de eso, examinar las fundaciones y la construcción de esa morada. Constantemente debemos nosotros mismos revisarnos. Nosotros mismos tenemos que hacernos mantenimiento. Porque yo no he visto un edificio que no le hagan mantenimiento por lo menos una vez cada 5 años, mínimo. Yo no he visto estructuras que no le limpien los pasillos, por lo menos. Debe existir ese mantenimiento interno. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, estoy enfermo en la garganta. Si se me van los gallos, me disculpan, pero
Si somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros somos los responsables de ese mantenimiento. ¿O es que usted no pasa coleto en su casa? ¿Es que usted no barre en su casa? ¿Usted no pintó su casa ahorita en diciembre? ¿Usted no corta el jardín? Usted es el encargado de mantener ese templo y esa morada. Mire, la razón por la que digo esto es porque esa fundación, esa estructura debe estar completamente revestida. Ahí está el ingeniero es el que me puede decir, creo que esa es la... Ah, míralo allá, está tocando. Tenemos que revestir esa estructura, esas bases. Tenemos que hacerla sólida, vestirla correctamente. Mire, toda estructura construida, las bases deben ser sólidas. Porque si nosotros construimos a los golpes, choreto, de un lado, tarde o temprano esa estructura se va a venir abajo. Tarde o temprano. Hay gente que dice, no, ponla así, ahí se ve bien, ya. Pero no se dan cuenta que tal vez no va a soportar el peso. Hay mucha gente, por lo menos en esos barrios, que construyen a ojo. Pero de repente viene la lluvia y se cae la estructura. Se agrieta la estructura. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que tenemos que cautelosamente examinar la fundación y la estructura de nuestra vida cristiana. No la vida que usted lleva afuera, sino de nuestra vida interna, nuestra vida cristiana. Hay mucha gente que construye correctamente, pero hay otras que empiezan a reemplazar materiales para abaratar los costos, ¿cierto? En otras palabras, existen muchos cristianos que han edificado, pero sus fundaciones no fueron bien revestidas, no fueron correctamente vaciadas. Y entonces ahorita se encuentran agrietadas, se encuentran con rajaduras, se encuentran con puntos débiles. Y tarde o temprano van a sufrir un derrumbe. Estoy hablando a nivel espiritual. Yo no sé si usted está dormido hoy, porque lo veo con cara muy seria. Estoy hablando a nivel espiritual. Tarde o temprano ese templo se va a derrumbar. Ese templo va a comenzar a sufrir rajaduras. Va a comenzar a ceder. Ahora la pregunta que debemos hacernos es que construir nuestro templo. La respuesta la acabamos de leer. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como sabemos, para edificar una casa, un edificio, un rascacielos, cualquier estructura, se necesitan planes, primero. Se necesitan dibujos, se necesitan planos, se necesita el inventario del material que vamos a utilizar. Eso lo hacen los arquitectos o los ingenieros. Ellos detallan la especificación exacta de cómo se va a llevar a cabo esa obra, cómo se va a construir esa estructura, qué materiales vamos a utilizar. ¿Cierto? Entonces, pero más importante aún, del material que se vaya a utilizar, de los planes, de la estructura como tal, es lo que acabo de decirle, el mantenimiento. Y no solo el mantenimiento, sino su construcción en sí. Esto tiene que ver con usted. ¿Por qué? Porque la persona que construye debe ser una persona obediente. Y usted dirá, ¿por qué? Porque debe de seguir las especificaciones que dan los ingenieros, que dan los arquitectos para llevar a cabo la estructura. Imagínense que los albañiles o los obreros comiencen a hacer la edificación como les da la gana y no sigan los planes que fijaron los arquitectos y los ingenieros. ¿Cree que la estructura va a quedar igual? No va a quedar igual. Y tarde o temprano se va a derrumbar. Tarde o temprano. Quizá no sea algo que ocurra de inmediato, pero tarde o temprano, aunque usted no lo crea, se va a derrumbar.
Pero algo que sí le puedo decir y que puedo estar seguro es que si una estructura se hace en una base sólida, siempre va a permanecer. Hay edificios que tienen 50, 60 años, que son monumentos históricos, que pasan más de 300 años. Pero esos edificios han necesitado mantenimiento. Esos edificios han necesitado, de vez en cuando llegue un arquitecto, un ingeniero y diga, oye, mira, aquí está cediendo, vamos a acomodarlo por aquí. Les he mencionado que todo esto pasa porque a veces descuidamos lo que estamos haciendo. Descuidamos nuestra obra, descuidamos nuestro templo. Hay algunos hermanos que incluso no comen carne, son vegetarianos porque dicen que, y está bien, que son templo y morada del Espíritu Santo, y está bien, y los admiro, está bien, que se cuiden. Es más, incluso cuando yo fui ahorita al internista me dijo, hey, tienes que cuidarte, estás gordo y tú eres templo y morada del Espíritu Santo. La cosa es que él no sabe que yo quiero ser una catedral para el Espíritu Santo, algo grandote. Yo quiero ser una catedral. Y le dije, no, hermano, estás equivocado. Lo que pasa es que yo estoy construyendo una catedral grande con universidades y todas esas cosas. Entonces, fíjese, como observan en el versículo que estamos estudiando hoy, el Señor nos dice que para construir la morada del Espíritu Santo correctamente tenemos que escuchar y hacer. Dos cosas fundamentales, escuchar y hacer. Muchos escuchan, pero no hacen.